Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La información que vamos a entregar en este vídeo, como he dicho en algunas ocasiones, es muy importante. En esta ocasión lo es. Quiero recapitular un poco sobre la información que os vamos a dar. Veréis, hace bastantes meses, ya muchos meses, me fui a Barcelona, fui a un congreso. En aquel congreso había mucha gente que se acercó a mí para charlar conmigo, para intercambiar puntos de vista o entregarme información. Una de aquellas personas que se me acercó me entregó estos dos libros que os voy a mostrar. Este y este. Estos dos libros. Estos dos libros y concretamente este, bueno, pues son sencillamente impresionantes. La información que aquí se entrega hemos podido corroborar que es bastante cierta, por no decir muy cierta en su totalidad. Y hablo de este ya hablaremos. Los señores o expedicionarios de humo, que como sabéis tenemos un grupo de personas en contacto con ellos, nos confirmaron a finales del año 2015 y a principios del año 2016 que la persona que recibió estos mensajes, Marshall Bian Sumer, efectivamente había recibido un mensaje correcto. El libro. El señor Marshall Bian Sumer, lo que aquí entrega es cierto. Llegados a este punto, muchos de vosotros os estaréis preguntando: Los aliados de la humanidad, libro 1. ¿Qué es lo que pone este libro? ¿De qué habla este libro? Antes de nada quiero disculparme frente a aquella persona que me entregó los libros. Realmente fueron tantas aquellas que se me acercaron que no recuerdo ahora su nombre y para mi desgracia ni siquiera su cara. Lo siento, si se quiere poner en contacto conmigo, pues ya sabe cuál es mi correo: joseluis.mundodesconocido.es. Bien. Este libro entrega una información muy importante. Como ya he dicho, fue validada por los señores de humo. Y hablo solamente de este. Los señores de humo, o los humitas, o los expedicionarios del planeta humo, no validan este. Dicen que hay dos fuentes. Parece ser que una entrega esta información y otra fuente distinta entrega esta otra. Hay que diferenciarlas. Yo no digo que este libro no diga algo que sea cierto, no lo sé. Sencillamente digo que no está validado por los señores de humo. Este sí, los aliados de la humanidad. Si podéis haceros con este libro, haceros con él, porque desde luego la información que aquí aparece es increíble. Vamos a contaros brevemente de qué se trata. El señor Marshall Bian Sumer empezó a recibir una serie de mensajes que él escuchaba y que los comenzó a escribir. Aparentemente esos mensajes eran enviados por un grupo que supuestamente decía que eran aliados de la humanidad, y sinceramente pienso que lo eran, que son aliados de la humanidad. Estos aliados de la humanidad lo que trataban de explicarle es que la Tierra se encuentra en un periodo de precolonización por parte de algunas civilizaciones extraterrestres que tienen un enorme interés en hacerse con los recursos biológicos y planetarios de nuestro mundo, así como la posición estratégica que ocupa el planeta Tierra dentro de esta zona del universo, que parece ser que es una zona que está muy habitada, muy habitada. Concretamente, aquellos o estos aliados de la humanidad parece ser que dicen que estos seres que intentan colonizarnos están ahora, digamos que ejerciendo una fuerte presión o están ejerciendo una gran actividad dentro de 4 actividades humanas para, digamos que, controlar a la élite planetaria y hacerse con el control, por ende, de todos los recursos del planeta. Vamos, que están intentando firmar pactos y acuerdos la élite planetaria con esos seres extraterrestres que, por supuesto, de nosotros parece ser que no quieren muchas buenas cosas. Esto viene aquí. Es muy anterior al mensaje de los humitas que grabamos en aquel vídeo titulado La invasión extraterrestre de la Tierra. Dicen lo mismo que los señores de humo. Parece ser que durante bastante tiempo, digamos, las actividades que han empezado a emprender estos seres extraterrestres que pretenden colonizarnos se han centrado principalmente en influenciar a
a individuos en posiciones de poder y autoridad para hacerse con ese tipo de, digamos que, acuerdos que en ningún caso son interesantes. Hablan de que se está entregando tecnología, de que se está entregando poder, se están entregando muchas promesas a una élite planetaria para que de ese modo sean seducidos y firmen todo aquello que se les ponga adelante. Claro, una élite planetaria, desde luego, que a nosotros o personalmente a mí no me representa. La primera área en el esfuerzo que están emprendiendo estos colonizadores es la de establecer un vínculo con individuos en posiciones de poder e influenciar para conseguir su lealtad. Esa es la primera. Vamos ahora a hablar de la segunda área de actividad. Es una área de actividad quizás más difícil de explicar. Ellos dicen que nuestros colonizadores o precolonizadores están manipulando los valores e impulsos religiosos. A varios grupos de estos visitantes les gustaría establecerse a sí mismos como agentes espirituales. Quiero decir que los colonizadores se pueden estar presentando como agentes espirituales, religiosos, exaltados y muy, muy importantes. Es decir, parece ser que los aliados de la humanidad cuentan que para el ser humano en muchas ocasiones es muy difícil distinguir quién es el farsante y quién es el auténtico o la auténtica persona que, digamos, se puede considerar líder espiritual o contacto o mensaje espiritual. Vamos, que estos colonizadores están engañando a mucha gente haciéndose pasar por seres espirituales. En realidad lo que tratan es de conseguir la lealtad de la gente a través de sus motivaciones religiosas y espirituales. Lo que pretenden es pacificar y reducir a la gente a través de la persuasión espiritual. De alguna manera, y me acuerdo de las palabras bíblicas cuando hablaba de los falsos profetas, que hay que tener mucho cuidado con ellos. Seres, personas, entidades o contactos que se nos presentan como agentes espirituales que quieren exaltarnos cuando quizás las cosas no sean así. Vamos con la tercera área de actividad en la cual estos precolonizadores o colonizadores intentan ejecutar su ámbito de control. Parece ser que quieren establecer su presencia aquí, ¿sí? Quieren que la gente se acostumbre a su presencia. Que la humanidad vaya aclimatándose a lo que está ocurriendo. En realidad esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Poco a poco, digamos que las personas empiezan a entender o comprender que puede que existan otras razas extraterrestres en el universo. Digamos que la presencia en el mundo incluso está creciendo. Si nos damos cuenta, desde 1947 hasta la actualidad, el aumento o la presencia que hay tanto de filmaciones, testimonios, grabaciones, es cada vez mayor, independientemente de que haya épocas en las que aflore con más intensidad y otra en las cuales aflore con menos. Parece ser que ellos no quieren ver una humanidad independiente. No, nuestros colonizadores no quieren que nosotros seamos independientes. De hecho, nuestros colonizadores creen que para ellos esto no es ni siquiera beneficioso. ¿Quiero decir con esto que está ocurriendo una invasión en el planeta Tierra? En realidad, los aliados de la humanidad dicen que sí, se está produciendo una invasión en el planeta Tierra, una invasión absolutamente sutil. Y ahora vamos a centrarnos en la cuarta área en la cual parece ser que estos colonizadores están ejecutando su interés. La cuarta área es la hibridación de ellos mismos con algunos de los seres humanos. Se están hibridando. Parece ser, y dicen los aliados de la humanidad, que estos colonizadores no pueden vivir en nuestro medio ambiente. Necesitan nuestro vigor físico, necesitan la afinidad natural que nosotros tenemos con el planeta y necesitan, por supuesto, nuestras habilidades reproductivas. Lo que están haciendo es hibridando parte de su genética con la nuestra para crear con ello seres que a nuestros ojos parezcan igual que nosotros, pero en realidad tengan una gran afinidad con estos colonizadores. Es una forma de afianzar su presencia aquí.
Claro, evidentemente ejecutar este tipo de plan hace que aquellas personas que sean hibridadas lo que harán serán, digamos que, situarse en puntos de poder y ejecutar una gran influencia. Digamos que estos seres híbridos que están creando se colocarán en posiciones de poder y tendrán una enorme influencia sobre todos nosotros. Eventualmente parecerán mucho más inteligentes, eventualmente parecerán mucho más perspicaces, tendrán, por supuesto, una gran atracción, serán muy atrayentes, pero lo único que ocurre es que esos no son realmente humanos, son humanos y colonizadores hibridados. Según dicen los aliados de la humanidad, cuenta en este libro dice muchas más cosas de las que estoy contando yo aquí, muchas más. Según dice este libro, parece ser que esto o esta forma de colonización ha ocurrido en incontables ocasiones con otros planetas cuya tecnología era inferior a la de los colonizadores. En cierto modo nos recuerda pues todos los procesos de colonización que han efectuado los seres humanos sobre otras culturas. Cuando Colón, cuando España invade Sudamérica o Norteamérica, cuando invade toda América, cuando los británicos crean o tienen su época colonial, le invaden pues gran parte del mundo también, cuando los belgas tienen su época colonial, cuando los franceses la tienen también, todos aquellos imperios que han tenido su época colonial, lo que han hecho es visitar a aquellas culturas que estaban por debajo de su tecnología, entregarles baratijas para convencerles y seducirles, y en realidad lo que querían era saquear sus recursos naturales y esclavizar a aquellas poblaciones con las que presuntamente se mezclaban con esa buena voluntad con la que se presentaban los colonizadores, sean de una u de otra nación. Aquí lo dejamos. Si el vídeo os ha gustado, puedo hacer otros vídeos posteriores hablando del increíble mensaje que dicen los aliados de la humanidad. Interesante. Bien, en la página web de mundodesconocido.es pondremos el vínculo donde hay un montón de información sobre este mensaje y seguro que os gustará. Lo dejamos aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. No intento convenceros de nada. Lo único que quiero es que algunas personas lo puedan tomar como un cuentecillo de ciencia ficción, otras personas lo puedan tomar como un suceso real y otras personas sencillamente lo dejen en stand-by en vista de lo que pueda suceder en los acontecimientos futuros. Yo no pido a nadie que me crea. Cójalo usted como quiera. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.